Arrancamos. Listo, chicos. Pues muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este jueves de autos, el segundo ya o más bien del primero del mes, que el otro todavía fue finales de septiembre. Vamos a platicar hoy de un tema muy interesante que, pues por ahí han surgido algunas dudas, es de qué onda con el seguro para los autos eléctricos e híbridos. Una tendencia que pues ya se viene desde hace algún tiempo dando aquí en México y en otros países, por supuesto. Aquí todavía hay mucho camino por recorrer, tanto en el tema de penetración de estos segmentos de autos como en el propio tema del seguro, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de eso. Pues bueno, por los que no tenemos el gusto, me presento. Mi nombre es Pedro Cancino, soy director de operaciones aquí en BeSafe. Somos promotores para Qualitas, Allianz, Momentos Seguros y somos agentes en algunas otras tantas compañías. Por mi parte, cuento con ya 20 años de experiencia en el sector seguros, particularmente en seguros de auto. Tuve oportunidad de trabajar en un par de compañías grandes aquí en México, viendo temas de evaluación, de talleres, de salvamentos, como líder de oficina regional. En algún momento tuve temas de ajustes, temas de cabina, temas de pagos, etcétera. Entonces, pues algo le sabemos al sector, algo le sabemos a este tema. Y pues la intención de estas sesiones es compartir ese conocimiento con ustedes, que externen esas dudas y pues tratar de solventarlas desde el punto de vista sí de agente, sí también desde el punto de vista de aseguradora, lo que pude aprender a lo largo de estos años, y pues también un poco desde el punto de vista cliente, ¿no? Que pues al final es para lo que estamos aquí. Y pues bueno, si no tenemos mayor inconveniente y estamos bien con audio y video, vamos a arrancarnos con el tema. Autos eléctricos e híbridos. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestro día a día con este tema? No sé ustedes, pero por lo menos yo en la calle sí me he topado ya cada vez más autos eléctricos, más autos híbridos rodando en las calles de este lindo país. No sé ustedes en sus respectivas ciudades cómo les ha ido con este tema, si han visto, no han visto, ¿qué me pueden platicar? Aquí en Guadalajara se ven bastantes ya, ¿eh? Ya hay bastantes mototaxis eléctricos, e incluso en el mercado de abastos. Por ahí anduve prospectando y vi varios carritos ya eléctricos ahí que andan en chinga. Y ya hay como que para todos los bolsillos, ¿no? Ya muy al principio pues veías carros muy caros. Yo me acuerdo mucho cuando llegó por ejemplo, los primeros híbridos que me acuerdo son los Honda Civic, el CRZ en su momento, que pues sí eran carros no tan caros, pero pues tampoco estaban como tan al alcance de la gente, ¿no? Sí, pues requerían una inversión importante. Y ya ahorita pues ya nos encontramos hasta el famoso carrito de 20,000 pesos, ¿no? Que ya platicamos por ahí en algún momento de ese carro, ¿no? Como que sí, ya hemos visto un poquito más, ya los vemos de taxis, ya los vemos de mototaxis. Acá en Ciudad de México, por ejemplo, vemos mucho carro eléctrico ya repartiendo las despensas del Walmart, que tienen ahí su servicio a domicilio, los entregan en carritos eléctricos. Uber ya tiene toda una empresa que se llama Bimo, tiene toda una flota de carros eléctricos que se ven eh, pues rodando por toda la ciudad. Que mismo Edgar nos comenta que ya Omoda te promete 1 millón de kilómetros de duración siendo eléctricos. Muchas marcas nuevas que han llegado también al mercado, sí es muy común en estos días. Cada vez lo vamos viendo más y más y más y más. Entonces, pues sí tenemos que estar muy informados en este tema. Recuerden que cualquier dudita pueden abrir micrófono con confianza, de preferencia, pues levantar primero su manita virtual para no amontonarnos y darles la palabra, ¿no? Y pues bueno, platicando ya de lleno del tema, ¿cómo van las ventas de autos eléctricos e híbridos en México? Eh, Les estoy poniendo aquí una gráfica que nos proporciona Estatista de cómo ha venido el crecimiento del 2016 a 2022. 2023, pues apenas vamos prácticamente rebasando la segunda mitad del año, todavía no tenemos números definitivos, pero bueno, con esto nos damos una muy buena idea. Vemos que en 2016 se vendieron menos de 10,000 vehículos de este segmento, eléctricos e híbridos en general. Comenzó a incrementar. En 2020, pues tuvimos un bajón, obviamente derivado por el tema de la pandemia y todo el show que se desató con todas las cadenas de suministro rotas. Entonces, pues sí, evidentemente hubo ahí un bajón. Ya está estimándose que se iban a lograr por ahí cerca de los 30 y tantos mil
ventas de este segmento de unidades, pero pues no se llegó. De hecho, sí se ve claramente ahí el bajón en la gráfica. Sin embargo, pues para 2021 se recuperó, ¿no? Ya prácticamente llegó a los 40,000. 2022, pues otra vez con todo el tema económico, pues tuvimos un bajón importante, inclusive un poco mayor que que el de la pandemia. Sin embargo, pues ya nos quedamos ahí por encimita de las 30,000 unidades, ¿no? Entre eléctricos híbridos e híbridos enchufables que le llaman, ¿no? Esto más o menos en números que representa, significa que se están vendiendo alrededor de 80 vehículos diarios de este segmento, ¿no? Hablando de lunes a domingo. Entonces, muy seguramente 2023 vamos a estar cerrando ya por ahí de los 45,000 vehículos, por lo que se ve en la tendencia de la gráfica. Entonces, pues sí, ya empieza a ser un segmento importante, ¿no? En comparado con el total de vehículos que se están vendiendo en México, todavía es un porcentaje muy bajito. Estamos hablando que son el menos del 5% de vehículos que se venden hoy en día que caen dentro de este rubro, ¿no? El 95% son todavía vehículos a gasolina y solo el 5% incluyen alguno de estos tres segmentos, ¿no? Todavía sigue siendo un segmento muy bajo. Sin embargo, pues ahí se ve claramente la tendencia, ¿no? Y por todos los beneficios que representa, que pues ya platicaremos un poquito más adelante de qué beneficios. En cuanto a marcas, pues prácticamente todas las marcas generalistas, todas las marcas que conocemos de toda la vida, ya tienen al menos un par de versiones eléctricas o híbridas. Llámese Ford, llámese Nissan, llámese General Motors, llámese BMW, Mercedes, la que tú quieras, ya tienen al menos una versión eléctrica o híbrida. Autos como Porsche, como Mini Cooper también ya tienen todas algunas versiones, obviamente pues muy adaptadas a su mercado, pero finalmente híbridas o eléctricas. Y tenemos ya también marcas que son totalmente eléctricas, como son SEB, como son Tesla, obviamente, como son BYD, y pues algunas otras marcas que se van incorporando al mercado, ¿no? La verdad es que el mercado, particularmente el mercado chino, asiático en general, está creciendo mucho en esta parte y está creciendo muchísimo en la parte eléctrica. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México ya prácticamente agencias Ford ya no vemos, ya quedan tres o cuatro en toda la ciudad, en el mejor de los casos, y sin embargo nos estamos llenando de marcas asiáticas, de marcas Omoda, marcas BYD, marcas FAO, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un fenómeno que se está replicando por todo el país, ¿no? Guadalajara, Monterrey no me dejarán mentir. Interior de la República también ya vemos presencia en ciudades grandes de algunas de estas marcas, sin que las marcas comunes dejen de perder mercado, ¿no? Porque al final pues hay mercado para todos. Entonces, esto pues sí nos hace siendo necesario que nos vayamos especializando en este tipo de vehículos que poco a poco van a ganar mercado, ¿no? ¿Por qué hay que especializarse? Pues porque hay ciertas peculiaridades que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahora bien, se escucha mucho, se lee mucho, se platica mucho de este tema de los vehículos eléctricos híbridos, pero muchas veces no tenemos muy en cuenta por qué son diferentes o por qué esta moda o esta tendencia a migrar ese tipo de vehículos. No sé si alguno de ustedes tiene como conocimiento, digo, ya le estoy poniendo aquí la lámina, pero no sé si grosso modo más o menos ubican cómo funcionan este tipo de vehículos, hablando específicamente de los híbridos, o por qué se les hace tan atractivo a la gente de repente este tipo de autos. Por ahí alguien que nos quiera compartir sus comentarios, experiencia al respecto. ¿Por qué el cliente optaría por un auto híbrido habiendo autos del mismo tipo, inclusive el mismo auto tal cual en su versión de gasolina, que pues es más barata? ¿Por qué el cliente se decanta por un híbrido en algunas ocasiones? Buenos días, Pedro. Luz Buen día, Delgado. Luz. Pues yo creo que por ahorro de gasolina y muchos no sé, conciencia de no contaminar, situaciones de ese tamaño, aunque ya ha visto que la pila también a la hora de desecharle contamina. Yo creo que es más bien por eso. Esa es mi opinión.
Correcto. Sí, hay uno de los principales beneficios de estos vehículos tiene que ver justamente con el rendimiento de combustible. Aquí, por ejemplo, que estoy poniendo el diagramita del vehículo híbrido, el vehículo híbrido tiene la peculiaridad de que funciona con dos motores, el motor de gasolina que conocemos normalmente, junto con un motor eléctrico, que aquí no lo marcan en el diagrama. Obviamente, pues para alimentar ese motor eléctrico hay que tener un inversor y hay que tener una batería. ¿Esto qué nos logra? Sí nos logra unos rendimientos importantes de combustible, que quizás es una de las decisiones más, uno de los factores que nos llevan más hacia esa decisión. Los ahorros prácticamente son del 50% en el consumo de combustible. Si tú te gastabas a lo mejor un tanque de gasolina a la semana aquí en ciudad con un vehículo a gasolina, esa misma versión en híbrido del tanque te dura 15 días. Yo se los puedo decir porque tuve un vehículo híbrido el año pasado y prácticamente son el ahorro que te da, o sea, prácticamente te duplica el rendimiento del combustible, ¿no? Sin meterte en muchas complicaciones de que si necesitas o no un cargador o necesitas otro tipo de situaciones diferentes. No, esto cargas tu gasolina igual en la gasolinera, todo funciona prácticamente igual, simplemente pues te va a extender esa duración de tu combustible, ¿no? En ciudad, en carretera es otro comportamiento completamente diferente, ahí sí se comportan muy diferentes estos vehículos, inclusive son más torpes para manejarse en carretera, pero bueno, si tu uso primordial es en ciudad, el rendimiento de combustible, créeme que va a ser bárbaro. De hecho, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, si tú quieres dar de alta un taxi actualmente, un taxi normal de los rositas con blancos que se manejan aquí, ya no puedes utilizar cualquier vehículo, tienes que utilizar vehículos híbridos o de alta eficiencia de combustible, al menos hasta el año pasado así era. Muy seguramente llegaremos al punto en que ya únicamente te permitan autos híbridos. Justamente por ese tema del ahorro de combustibles, el gastarte la mitad de combustible, pues implica que vas a desperdiciar hacia el ambiente la mitad de emisiones, por lo tanto, en teoría, pues tendrías un ambiente más puro, ¿no? También, pues estos carros no pagan tenencia aquí en Ciudad de México, y pues eso también es un ahorro impresionante para nuestros clientes, ¿no? Mismo tema con el auto eléctrico. El auto eléctrico tiene la ventaja de que no va a depender ya de la gasolina, totalmente lo tienes tú que cargar. Obviamente, pues el banco de baterías es mucho más grande. De hecho, aquí si vemos el ejemplito, prácticamente ocupa todo el piso del vehículo, el banco de baterías. En la parte del motor, pues únicamente tenemos el motor eléctrico como tal, ya no hay un motor a combustible. Y pues literal, este carro como celular, lo pones a cargar en la noche, que va recarga completa, y el día siguiente que te arrancas y pues ya traes pila para todo el día, ¿no? Generalmente te ofrecen diferentes capacidades de batería que te dan diversas duraciones, dependiendo del uso que le des, pues elegirás uno u otro. Y pues bueno, aquí la ventaja es que totalmente no dependes ya de una gasolinera, ¿no? Sí te tienes que conectar a una toma de corriente con cierta anticipación para no dejar que se muera completamente la batería, porque eso sí las daña. Sí tienes que tener precauciones en ese sentido, pero pues bueno, dependiendo del estilo de vida del cliente, pues muy probablemente le va a funcionar, ¿no? Igual, tampoco pagan tenencia, también tienen algunos beneficios. No hay como ese tipo de incentivos que hay en otros países de que te hacen descuentos importantes, en las agencias porque el gobierno subsidia estos vehículos. Esto en México no lo tenemos realmente, por eso también no han despegado del todo los vehículos eléctricos aquí, porque no hay ese como interés del gobierno en fomentar el que haya este tipo de vehículos o de subsidiarlos, vaya. Entonces, pues aquí completamente el cliente tiene que absorber esa parte, ¿no? Del beneficio que sí hay, pues es el tema de la tenencia, que pues ya ayuda bastante, sobre todo en vehículos de alta gama, pero pues aún así no es del todo suficiente. Pero bueno, ya platicando y entendiendo un poquito de cuál es la diferencia y por qué pues, suelen ser tan atractivos este tipo de vehículos, pues seguramente se nos vienen a la cabeza algunas cuestiones que nos van a afectar para el tema del seguro. No sé ahorita con lo que hemos platicado si traen en mente algún factor que pudiera ser relevante o alguna diferencia importante de este tipo de vehículos contra los tradicionales que nos tuviera que afectar para efectos de una póliza de seguro. ¿Qué me pueden comentar ahí al respecto, chicos? ¿Hay algún voluntaria que... Pudiera ser los cortos en las unidades.
Cortocircuitos en las unidades, ajá. Sí, el momento de cargar el carro eléctrico, en los eléctricos, no en los híbridos, en los eléctricos al momento de cargarlos, pudiera ser que haga algún incendio y pues pudiera ser causa de un problema. Correcto, sí, es un factor importante. Que bueno, el vehículo de gasolina no está exento de estos temas, ¿no? Aun cuando no lo conectas a un toma corriente, pues los que ya tenemos ratito en esto nos ha tocado ver incendios espontáneos, ¿no? Que pues de repente el carro entra en corto por alguna circunstancia y pues se prende. Algo que sucedía muy común en su momento cuando los bochitos estaban de moda, era bien común encontrártelos en la calle incendiándose, ¿no? Era algo que sucedía. Comenta por acá Samuel, si la cobertura RC personas ocupantes por poner el auto en carga, ajá, sí, también es un factor importante. ¿Qué Por tal, ahí, Pedro? Mauricio Cebes de acá de Guadalajara. El tema también que se me viene a la mente de riesgo, ¿qué podría ser el tema pues, eléctrico de una mala conexión y no sé qué tanto la responsabilidad civil por una mala conexión o descarga que puede llegar a ocasionar, ¿no? correcto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro factor, chicos, que se les ocurra en este tipo de vehículos? Las piezas, no sé qué tanto las piezas, conseguir piezas si se llega a ver un siniestro por algún choque. Ujú, correcto también. ¿Alguien más por ahí? Creo que no. Pues bueno, efectivamente, como bien comentan las piezas, ¿no? De por sí, la tendencia en general en los vehículos, pues es que las piezas cada vez son más caras y cada vez se dañan más piezas en un choque, ¿no? Hace algunos años, en los 80s, 90s, pues cuando los carros eran primordialmente de lámina, pues un golpe era muy reparable y eran pocas las piezas que tenías que cambiar, ¿no? De repente un faro, una salpicadera, un cuartito, cosas así, y el resto, si era lámina, lo cambiabas, ¿no? Hoy en día, pues hay mucho plástico involucrado, hay mucho aluminio. Los faros, ustedes recordarán que los carros viejitos pues eran faros muy pequeñitos, redondos o cuadrados, casi no había de otras formas. Hoy los faros ya tienen formas muy caprichosas y prácticamente te abarcan media salpicadera o medio costado, entonces cualquier golpe sí o sí te vas a llevar faro o calavera, y pues eso implica que el costo de las reparaciones se incremente, ¿no? Si a los autos híbridos o eléctricos los volteamos a ver desde este punto de vista, pues también vamos a tener incrementos de costos ahí muy importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un banco de baterías para un Honda Civic híbrido del modelo entre 2003 y 2005, que este banco, pues en la agencia no lo vas a encontrar nuevo porque ya no lo hay. De hecho, en su momento tampoco era algo muy sencillo de localizar. Este banco es remanufacturado y tiene un costo de $3,827 en eBay. Estamos hablando prácticamente de 70,000 pesos más el envío. Si vemos voltamos a ver cuánto cuesta un Honda Civic híbrido de esos años, pues nos va a costar más la batería que el carro en el mejor de los casos, ¿no? Va a estar muy parecido el costo, ¿no? Entonces, pues esto lo que ocasiona es que los autos se vayan a pérdida total de este tipo de autos con una facilidad impresionante, ¿no? Sobre todo pues cuando hay daños en este tipo de componentes. Quizá en daños superficiales no vamos a ver mucho la diferencia porque pues, las piezas son las mismas, pero ya cuando empezamos a tener golpes fuertes o daños por incendio o temas que ya tocan específicamente los componentes que tienen que ver con el sistema híbrido o eléctrico, pues sí, eso nos hace que la reparación se vaya a muy caro y pues inclusive que tengamos ahí temas de que te conviene más, o bueno, le conviene más a la aseguradora mandar la pérdida total que estar pues esperando hacer una reparación que pues simplemente por tema de costos no se va a dar, ¿no? Acá está. Justamente, pues es todo un tema, eso muy importante. Le faltó una lámina, les iba a poner una lámina aquí de una personita que definitivamente prefirió explotar su carro que pagar lo que costaba la reparación, porque era un sinsentido, un Tesla que la batería creo que le costaba $30,000, por un daño que ni siquiera fue por siniestro, simplemente pues la batería se degradó y se dañó, y el cambiarla le salía más caro que comprarse otro carro, ¿no? Entonces pues terminaron haciendo ahí un experimento de ver qué sucedía si lo explotaban, ¿no? Pero quién sabe dónde quedó esa lámina. Y pues bueno, eso por un lado, el tema de las refacciones. Ahora, por otro lado, este tipo de vehículos también tienen
un riesgo en sí mismo. Por ejemplo, si yo les dijera que tienen que pasar la noche durmiendo en el camarote de una pipa de combustible o en el camarote de un camión que transporta baterías, ¿en cuál preferirían dormir? Para dormir tranquilos, vaya. ¿Cuál creen que sería más seguro para dormir? ¿En cuál correríamos menos riesgo? Dice Samuel que ninguno, pues sí, mejor en mi camita, ¿no? Pero si tuvieras que elegir Creo que el normal, el normal, ¿cuál es el normal? ¿La pipa o el que transporta baterías? el de baterías. El de baterías, el negro, el de Duracell. Sí, ¿Al- ¿Alguien difiere de esta opinión? ¿Alguien tiene una opinión distinta? Digo, en general creo que a nadie nos gusta dormir con un tanque de gasolina en las espaldas, ¿no? Creo que ya por sí mismo nos aparece como peligro. Pero pues, ¿qué creen? Que no necesariamente va a ser más seguro. Sucede que con los vehículos eléctricos sí tenemos todo un tema de riesgo de incendio. No es un riesgo alto, también hay que decirlo, no es un riesgo tan alto, en realidad es un riesgo menor que en los vehículos de gasolina, pero finalmente pues sí es un riesgo que está ahí. De hecho, de los tres segmentos, el más riesgoso para temas de incendio es un vehículo híbrido. Los vehículos híbridos estadísticamente son más propensos a incendiarse que los vehículos a gasolina. Y los menos propensos de los tres son los que son totalmente eléctricos. Entonces, pues sí hay un riesgo ahí, y es el riesgo del incendio por temas de cortocircuito, por temas de degradación de la batería, por temas de que a lo mejor si un animal se mete y muerde los cables, o lo que sea. Sin embargo, el riesgo mayor aquí es que por todo el tipo de materiales que traen ahorita estos vehículos, ya el tema no es tanto que se incendien, sino que no los puedes apagar. Por toda la cantidad de plástico que traen hace que el vehículo se prenda muy rápido y no te da tiempo de apagarlo, se destruye completamente antes de que puedas sofocar el incendio y acceder a una reparación parcial. Entonces, pues eso también te implica que para efectos de la aseguradora, pues la tarificación sea un poquito complicada en ese aspecto, ¿no? Sí te puede mover el costo en un momento dado. Entonces, pues sí es un riesgo a considerar. Otro tema también que tenemos es justamente el tema de los cargadores, que pues bueno, en el caso de los vehículos eléctricos o de los híbridos plug-in, existe la posibilidad de conectarte para que se cargue el vehículo con la red eléctrica y pues esta conexión tiene una serie de riesgos, ¿no? De entrada, por ejemplo, en un cargador de casa, ¿qué va a pasar si se da un cortocircuito y se incendia el vehículo y la casa? ¿A quién le corresponde aquí la responsabilidad? ¿A la póliza del auto o a la póliza de la casa? ¿O a la del cargador si es que tiene alguna responsabilidad, alguna póliza de responsabilidad civil? ¿O a CFE, que es el proveedor de energía eléctrica aquí a nivel nacional? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Cómo creen que se debe manejar? ¿O cómo creen que se va a manejar cuando se dé alguno de estos casos? Pues Está, una doble venta, una venta cruzada de una RC cruzada de tu coche y las instalaciones eléctricas, el seguro del coche y el seguro de hogar. De entrada, pues ahí tendríamos ese tema, ¿no? Ni la RC de hogar te va a cubrir daños, por responsabilidad hacia ti mismo, ni la RC del auto te va a cubrir daños a tu casa porque finalmente no eres un tercero. Entonces, vamos a tener ahí un tema muy, muy, muy complejo cuando se llega a dar alguno de estos casos, ¿no? Porque las pólizas de hogar no traen todavía pensado todo este tema de los cargadores de auto. Las pólizas de auto, ahorita las vamos a analizar, la realidad es que tampoco van muy avanzadas en ese aspecto. Las que sí le la han RC avanzado, pues cruzada está. pudiera jalar, ¿no? ¿Cuál? La RC cruzada. Pero para que te le den para una persona está complicado.
Cuando es empresa, más o menos la puedes pelear, pero cuando es individual es muy difícil que te la den. Mm, Sí, pues puedes pelearla, pues te la dan genial, pero es complicadísimo, no es tan sencillo. Y aparte, pues ahí hay que ver. Vamos a ver cómo están construidas las condiciones generales al día de hoy de algunas compañías para darnos más o menos una idea de cómo se van a manejar este tipo de situaciones. Pero la realidad es que todavía hay mucha chamba por hacer, dado que la penetración todavía es muy bajita. Sí tenemos todavía mucha chamba por hacer en este aspecto. Bueno, tienen mucha chamba que hacer las compañías y pues también nosotros como agentes de empezar a identificar este tipo de riesgos y hacerlo saber a las compañías, ¿no? Y sabes que pues el día de mañana nos puede pasar esto, y pues lo tienes que contemplar en tus condiciones, porque sí es importante, y si no lo contemplas el día de mañana que pase un evento de estos no considerado, pues nos vamos a agarrar del chongo, ¿no? Y pues no es eso, la intención es que nuestros clientes estén lo mejor cubiertos. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de echarse clavado a condiciones generales y ver alguna cobertura relacionada con este tipo de vehículos específicamente? ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Les ha tocado algún caso, algún siniestro? Tú, Samuel, por ahí que tienes un poquito más de mercado de ese lado, no sé si te había tocado echarte un clavado a condiciones generales o saber de alguna cobertura específica para este tipo de vehículos. La que comenté ahorita, la de la RC, Ajá, tuvimos un siniestro en un centro comercial en donde el cuatito llegó a conectarlo, como que no servía bien el conector del postecito ese que tienen y se lo puso como que a fuerzas. Entonces tuvo como que un corto y brincaron chispas y le cayeron otros vehículos. paso. Y no estuvo cubierto por ninguna manera, ni en condiciones, ni nada. Y hay una cobertura que tiene Qualitas para los eléctricos, por convenio expreso. Eso fue hace como un año y medio, ahorita ni sé cómo funciona esa, pero Ajá, en donde sí aplicó los gastos médicos del cuate que lo puso, o sea, el del conductor. Pero ajá. los daños que ocasionó por conectarlo ahí a fuerzas no estuvieron cubiertos ni para los otros coches, ni para el mismo postecito. Entonces tuvo que pagar el daño De su bolsa al a los cliente. demás autos y además al centro comercial, al postecito. Sí, justo. Precisamente de los temas que se tienen que solventar. Digo, siempre se los comento también en cada sesión, tenemos que estar revisando constantemente condiciones generales porque hoy en día ya no son fijas, ya son muy dinámicas. Cada mes están saliendo nuevas versiones de condiciones generales de cada compañía, entonces tienes que estarte involucrando, tienes que estarles echando un ojito, y cada que hay un siniestro, pues tienes que revisar qué aplica y qué no aplica, ¿no? Porque también varían las condiciones generales de un vehículo a otro. Entonces sí vale la pena estarse echando un clavado. Las que le voy a mostrar ahorita son las más recientes que encontré para estas compañías de auto particular. No me puedo meter a todas las compañías porque no las trabajo todas, y no me puedo meter a todos los tipos de vehículo porque pues no vamos a acabar, ¿no? Entonces no me estoy enfocando en auto particular. Si tienen dudas muy puntuales de pick-ups, de equipo pesado, de transporte público, etcétera, etcétera, pues ahí sí habría que meternos a condiciones generales de cada una. Pero con esto yo creo que nos podemos dar una muy buena idea. De entrada, vamos a platicar qué nos dicen compañías al respecto de los daños materiales ocasionados a las baterías, es decir, un daño a lo mejor por un incendio o por un choque que resulte en un daño en las baterías. Hablando de las baterías híbridas, recordemos que en los vehículos, híbridas o eléctricas, perdón, recordemos que en los vehículos híbridos eléctricos hay dos tipos de baterías, lo que es la batería híbrida, la que alimenta al motor, y la batería de accesorios, que es la batería tradicional que conocemos, la de 12 voltios, la cuadradita marca LTH o la que tú quieras, ¿no? Son dos tipos de batería distintos. Entonces, Qualitas sí hace esa diferencia. Qualitas por ejemplo, en el tema de depreciaciones de la batería de accesorios, la batería de 12 voltios marca LTH, que más comúnmente conocemos, nos pone ahí su tablita de depreciación, la misma que ha tenido toda la vida, donde en función de los meses de uso te va a aplicar una depreciación que va entre el 15 y el 90%, considerando una duración de 5 años de esta batería. Sin embargo, hablando de la batería híbrida, aquí la depreciación ya se nos va a un periodo de 15 años, entendiendo pues que es una batería
de una construcción completamente diferente a la batería de accesorios, que pues evidentemente con los cuidados adecuados puede tener una duración mucho más prolongada, ¿no? Entonces, pues aquí también nos hacen precisamente una diferencia en esa depreciación. La depreciación de entrada del primer año es nada más del 10% y de ahí la van escalonando hasta llegar a una depreciación del 100% para vehículos de 15 años o mayor edad, ¿no? Entonces, pues hay como un mayor periodo de prorrateo de esta vida de la batería. ¿Cómo funcionan estos deméritos para los que no les ha tocado? Llegas a tener un siniestro, se te daña alguna de estas baterías, la compañía la va a reemplazar por una nueva, pero te van a descontar el tiempo de uso que tenga. Y ese descuento se le aplica al costo de la batería y lo tendrás que pagar como si fuera un deducible. Lo pagas directamente a la aseguradora, ¿no? Así generalmente funciona. En el caso de ANA Seguros, ellos no hacen diferencia entre la batería híbrida y la batería de accesorios. Únicamente mencionan batería y mencionan su tabla de demérito que en su caso el demérito máximo es del 70%. Es un poco más amable en ese aspecto que la tabla de Qualitas, que si recordamos llegaba al 90%, pero no nos hace diferencia en el caso de la batería de accesorios y la batería híbrida, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos tener algún tema cuando se nos llegan a dañar estas baterías, pues sí vamos a tener una aplicación de depreciación, pues sí un poquito más importante, ¿no? De ahí en fuera no hacen otra diferencia en ese aspecto de la batería. En el caso de Allianz, misma historia, no nos diferencia entre batería híbrida y batería de accesorios. La depreciación máxima que aplican ellos es del 85%. También sería importante que tuvieran esa diferencia entre batería híbrida y batería de accesorios. Momentos seguros tampoco hace diferencia entre la híbrida y la de accesorios. Aquí, sin embargo, ellos únicamente llegan al 65% de depreciación, que es el porcentaje máximo, y únicamente llegan hasta 27 meses en adelante. Es otra diferencia. Mafre Seguros, sí te menciona que te van a mandar con un proveedor especialista para determinar el porcentaje de demérito, que de todas maneras lo van a terminar aplicando en cuanto a la edad de la batería, y puede llegar hasta un 100% en baterías de más de 49 meses. Tampoco hace diferencia entre baterías híbridas y baterías de accesorios. ¿Dudas de esta parte de mérito, chicos? ¿Ninguna? Acá en el chat. Pedro, disculpa, pero en demérito, ¿a qué hora te cubre la batería? ¿Por siniestro o a qué te refieres? Sí, Eso no me quedó claro. el demérito aplica por siniestro. Cuando llega a haber algún choque o algún incendio o algún daño que resulte dañándote tu batería y se tenga que reemplazar. Perfecto, muchas Ahí es gracias. cuando te va a aplicar este tipo de demérito. Gracias. A ti. Ahora, vamos a ver qué pasa con los daños ocasionados al vehículo asegurado por incendio o explosión de la propia batería, que es un riesgo que se puede llegar a presentar en ciertos casos, ¿no? En general, prácticamente ninguna compañía tiene tema con eso, es algo que está cubierto dentro de la cobertura de incendio y explosión que traen naturalmente estas pólizas. Sin embargo, me llamó la atención esta cláusula de Allianz, por ejemplo, donde en exclusiones particulares nos menciona que la cobertura de daños materiales en ningún caso nos va a amparar fallas, descomposturas, falta de resistencia, mal funcionamiento de partes mecánicas, electrónicas, eléctricas o hidráulicas, independientemente de la causa que lo origine, exceptuando los riesgos expresamente amparados en esta cobertura. ¿Esto qué puede ocasionar? Bueno, si un vehículo se incendia por causa de un corto en las baterías, ¿qué podría decir la aseguradora con base a esta cláusula? ¿Sabes qué? Pues el incendio se originó a partir de un fallo en la electrónica del vehículo, en el sistema electrónico eléctrico. Con base a esta exclusión, ese escenario estaría cubierto, ¿no? Caso distinto que fuera al revés, el incendio me dañó las baterías. Ese sería un evento que estaría cubierto con base a esta definición de Allianz, ¿no? Entonces, sí me hace un poquito de ruido
esta cláusula específicamente en esa compañía, que es la única que lo tiene. Las otras ni ANA, ni Momento, ni Qualita, ni ninguna de esas tiene esta exclusión de los daños electrónicos, entonces pues ahí no deberíamos de tener ningún tema. Sí me llamó la atención Allianz con este punto, digo, ojalá y no nos toque, pero sí creo que se podría prestar a interpretaciones de parte del área de siniestros que podría derivar en rechazos que pues no necesariamente van a ser correctos, ¿no? Entonces sí pondría yo atención en esta compañía en particular para este tipo de vehículos. Las otras no tienen esa cláusula como tal, por eso no se las pongo aquí, pero sí me llamó la atención esa parte. En el caso de Momento, también tenemos un tema muy similar. Igual en sus exclusiones de daños materiales, también tienen fallas averías mecánicas eléctricas y electrónicas de cualquiera de los componentes del vehículo asegurado. Entonces, igual, si la batería se daña y ocasiona un incendio, también es un escenario que podría complicar que la compañía responda, ¿no? Con base a esta lectura de condiciones. Entonces, sí hay que poner atención en esas dos compañías. Quizá en un caso extremo para ese tipo de vehículos, pues yo no optaría necesariamente por estas compañías en particular. No digo en un caso extremo, insisto, como lo dije hace ratito, no es tan común en realidad el tema de los incendios, pero pues sí es algo que puede llegar a darse. ¿Dudas de esta parte, chicos? Ninguna, correcto. Bueno, ahora sí, platicando de lo que comentaba Samuel hace ratito, daños a terceros por incendio o explosión de baterías. ¿Qué nos dice Qualitas al respecto? Si el vehículo asegurado es de tipo eléctrico o híbrido, ya nos hace esa diferencia de por sí, queda amparada la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que utilice el vehículo cuando con motivo del reabastecimiento de carga de la batería del mismo se causen daños a terceros y causa lesiones corporales o la muerte a terceros, si la causa del daño tiene su origen dentro del vehículo o de sus componentes de conexión, llámese el cable de carga que trae cada vehículo, siempre y cuando el motor de fuerza motriz se encuentre apagado y el vehículo asegurado se encuentre conectado a un cargador público fijo. Que aquí tendría yo mis dudas, por ejemplo, para ese caso que nos comentaba Samuel, si el cargador del centro comercial lo consideraron como público o lo consideraron como privado. Digo, entiendo que en ese entonces esta cláusula todavía no venía. Yo entendería que con esta cláusula ya no tendría que haber mayor problema, pero me hace un poquito de ruido este tema del cargador público. No sé si estos cargadores que están en los centros comerciales o que están en los estacionamientos de algunos corporativos de oficinas los puedan considerar como públicos o como privados. No sé ahí qué experiencia tuviste tú particularmente, Samuel. Esa parte no se comentó así tal como privado o público. Yo creo que en ese entonces todavía no existía así ni esa cláusula o esa diferencia. Seguramente no. Entonces, sí, aquí sí, creo que ese tema de que el cargador sea público nos podría causar un cierto problema. No sé, por ejemplo, pienso en las estaciones de Supercharge de Tesla que hay en carreteras y eso. Pues aparentemente son públicas, ¿no? Cualquiera que tenga la membresía puede llegarse y suscribir, pero pues ya por el hecho de ser de Tesla, por tener esta membresía, pues a lo mejor te lo voy a considerar como privado, no lo sé. Entonces, pues sí habría que poner atención a esa parte. Yo creo que el sentido que le quisieron dar aquí tiene que ver con que no sea el cargador que vas a tener instalado en tu casa, porque pues sí, ahí lo que les decía yo hace rato, ahí definitivamente la póliza del auto no va a operar, porque está perfectamente excluido. Ahí a lo mejor la que tendría que operar es la de hogar y bueno, tenemos que hacer un análisis de cómo vienen las pólizas de hogar en ese sentido, si es que ya tienen contemplada esa parte, pero pues ni es mi ramo y no creo tener oportunidad de hacerlo pronto. Ahí si alguien se quiere aventar esa tarea y nos quiere invitar, pues estaría genial, ¿no? Pero bueno, así es como lo plantea Qualitas, pensando que el evento se da en un cargador público como el que nos comentaba Samuel, pues sí, ya estaría cubierta la responsabilidad civil sin mayor problema, ¿no? No debería de tener otro inconveniente. ¿Qué nos dice momentos seguros? Pues básicamente son copy-paste de Qualitas, ¿no? Trae la misma leyenda. Igual, la causa del daño tengo su origen dentro del vehículo asegurado, dentro de sus componentes de conexión,
que el motor se encuentre apagado y que el vehículo esté conectado a un cargador público fijo. Es prácticamente lo mismito, ¿no? Igual también me hace ruido el tema de público, pero pues bueno. Y pues realmente son las únicas dos compañías que hacen una mención específica de esta parte. Por los demás, ni Allianz, ni ANA, ni Mafre, ni ninguna de las otras compañías que revisé hacen referencia a el tema de la responsabilidad civil de daños ocasionados con motivo del reabastecimiento de la carga. No lo mencionan. Personalmente no me ha tocado ningún caso atender. No sé honestamente cómo operaría. Mi sentir es que de saque debiera de estar cubierto, ya que no hay exclusiones claras en ese sentido en las condiciones generales que revisé. Pero pues bueno, por ahí si nos llega a tocar un caso, pues ya les compartiré. Insisto, mi sentir es que debiera de estar cubierto este tipo de eventos sin ningún inconveniente. Quizás salvo en el caso de los cargadores privados y de casa, porque ahí también algo que se tiene que analizar pues es si el daño se ocasionó desde el vehículo o se ocasionó desde el cargador. Al final, pues también el cargador tiene cierto riesgo de ocasionar este tipo de daños y pues también el cargador conlleva su propia responsabilidad civil en ese aspecto, ¿no? Y pues bueno, ya por último del análisis de condiciones generales, no comercializamos aquí GNP, generalmente no la veo en estos ejercicios que hacemos, pero me llamó la atención que vi una cláusula que tienen ellos en la parte de asistencia vial, en donde para vehículos híbridos o eléctricos te restringen el paso de corriente únicamente a un evento al año. No sé específicamente por qué, no veo por qué tendrías que restringirla. Me parece que pues el hecho de que sean 1 o 5 eventos no tiene mayor impacto en la siniestralidad, pero pues bueno, me llamó la atención y por eso se los comparto aquí, ¿no? Que en el caso de vehículos híbridos o eléctricos te restrinjan únicamente el paso de corriente y el servicio de grúa solo a un evento al año. No me queda del todo claro por qué, pero pues bueno, ahí está. Comenta Luz, entonces la RC de ese tipo de vehículos tendría que ser alta. Pues sí, generalmente la RC, lo hemos comentado aquí también, tendría que ser tan alta como el cliente la pueda pagar, ¿no? Es el escenario ideal, ¿no? Que buscar que tu RC sea lo más alta posible. Porque pues no sabemos qué daños puede ocasionar. Ya de por sí el riesgo de traer un auto andando y atropellar o causar daños ya es alto. Ya hasta tan solo un accidente que le cueste la vida a un peatón o a otra persona te puede salir muy caro. Ya hemos visto en infinidad de ocasiones que 3 millones no necesariamente te van a alcanzar. Entonces, todavía estos vehículos con ese riesgo de incendio, sí tendrían que tener la RC alta, sí, pero pues también en los vehículos normales, ¿no? O sea, en realidad, lo ideal pues es que estuvieras lo más alto posible, por lo menos unos 5 o 10 millones o los que se pueda, ¿no? También entendemos que pues, a la gente luego, por temas de costo, pues no le agrada mucho, ¿no? Pero bueno, está la RC complementaria a personas, está la RC catastrófica, se puede poner deducir en RC, y temas que ya lo hemos visto en otras sesiones. Al final del día, lo que siempre les digo, yo prefiero que mi cliente traiga, aunque sea un RC de 500,000 pesos, como pasa con las motos, por ejemplo, a que no traiga póliza. Créanme que al menos esos 500,000 pesos lo van a sacar de la mayoría de las broncas, no de todas, no de las más grandes, pero pues por lo menos para lo básico te va a servir, ¿no? Entonces, pues poco a poco vamos subiendo. Al primero hacer al cliente que se haga la idea de que debe de contar con un seguro sí o sí 24/7, y ya conforme va pasando el tiempo, pues irle incrementando las sumas aseguradas a algo que realmente sea funcional para todos, ¿no? Ese es el escenario que vemos. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de esto que hemos visto de coberturas? Luego sé que hay más compañías allá afuera, sé que a lo mejor ustedes pues manejan otras compañías distintas de las 5 que vimos aquí. No me da la vida para analizarlas todas. Si necesitan algún análisis en particular, búsquenme y lo realizamos juntos con todo gusto. Pero creo que con estas 5 más o menos nos damos una idea de cómo está el mercado en ese aspecto, ¿no? Y pues bueno, ya por último, tips de venta para pólizas para este tipo de vehículos.
De entrada, lo que les decía hace ratito, hay que estar muy informados de las condiciones generales más recientes de las compañías con las que trabajamos. Tenemos que estar muy atentos a cuáles son esos cambios que están lanzando cada mes o cada 3 meses que cambian condiciones y ver qué tipo de cambios le están metiendo con respecto a este tipo de vehículos, ¿no? Porque si cada vez hay más, vamos a tener siniestros en ese aspecto y seguramente las compañías van a actuar en consecuencia y van a empezar a incluir estos temas en sus condiciones generales, ¿no? Las que no lo han hecho. Hay que anticiparnos a nuestros clientes, aquí ya saben que somos partidarios de no estar casados con una sola compañía, siempre tener opciones y más para el tema de seguro de auto. Entonces, pues se vale ofrecerle al cliente distintas opciones y explicarle la diferencia. ¿Sabes qué? Sí, la compañía Zulita está más barata, pero pues en caso de siniestro vas a tener que pagar un demérito mayor para tus baterías. O sabes que la compañía Rojita a lo mejor no salió tan barata, pero traes una mejor cobertura. O la compañía verde te salió a un precio justo, pero no te cubre el tema de los daños a terceros o no está claro en condiciones generales, pues no te quiero meter en un problema, ¿no? Entonces, se vale, recomiendo ampliamente dar esas opciones al cliente y sobre todo explicarle las diferencias más allá del costo. El costo, el cliente ya sabe que 2 pesos es más que uno, eso no se lo tenemos que explicar. Lo que sí le tenemos que explicar es que a lo mejor una compañía, aunque esté más barata, puede cubrirte mejor o al revés, puede estar más cara porque te está cubriendo mejor. Depende de nuestro ejercicio en particular, ¿no? Mucho cuidado también con las versiones de los autos. Recuerden que hay autos que una misma línea puede tener su versión de gasolina y su versión híbrida. Entonces también hay que tener cuidado a la hora de cotizar. Si no la sabemos, mejor preguntarle al cliente, oye, ¿es versión híbrida, es versión diésel, es versión gasolina? Si ni el cliente sabe, pues lo ideal es pedirle la factura. Si no la tiene a la mano, si lo que sea, pues bueno, acérquense a un experto, a alguien que trabaje en alguna agencia, en algún lote de autos, en algún taller mecánico, que les pueda decir más o menos las características. Muchas veces preguntando más o menos, oye, ¿qué tipo de vestiduras trae? ¿Qué tipo de rines? Una fotito de atrás que se vea el loguito, lo que sea, con eso te puedes dar mucha idea de qué versión es la correcta. Procurar manejar siempre valor convenido, aunque hoy en día pues ya también nos hemos llevado sorpresas con que los valores comerciales están subiendo. Sin embargo, pues esto no va a ser para siempre, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte. Yo recomiendo mejor valor convenido porque también de alguna forma controlas el deducible. Entonces, pues con eso te lo llevas, más tranquilo, ¿no? También para este tipo de vehículos tratemos de no estar siempre con el deducible 5 y 10, 5 y 10, tratemos de ofrecer deducibles más bajos, deducibles del 3, del 2% en las compañías que no los permitan. Créanme que el cliente se los va a agradecer en caso de siniestro. También busquen ofrecer siempre la cobertura de reparación en agencia. Este tipo de vehículos traen tecnologías muy delicadas para la gestión de las baterías. Entonces, pues tampoco es como lo que lo podamos llevar con el taller de tuercas. De por sí sabemos que las agencias no necesariamente son las mejores trabajando, que de repente hay prácticas que no son quizás las más correctas, pero si así está en la agencia, imagínense luego en talleres cómo está, y más cuando nos vamos a meter con temas de garantías, ¿no? Entonces, procuren e incluyan siempre que se pueda la cobertura de reparación en la agencia para quitarnos ese tipo de problemas, ¿no? Recomienden al cliente que contrate coberturas adicionales, robo parcial, CADE, eliminación de deducible por pérdida total. Créanme que también las van a necesitar. Y también no está de más invitar al cliente a que conserve y que utilice la garantía de agencia. De repente nos ha pasado que pues hay campañas que se las vemos en las noticias de, Toyota mandó llamar a todos sus vehículos Corolla porque traen algún tema en bolsas de aire, porque traen algún tema en baterías, porque traen algún tema en el cable de carga. Y pues el cliente por no quedarse sin carro no hace caso, no lleva el carro al recall que no le cuesta absolutamente nada, sin quedar sin carro algunos días en lo que le hacen el cambio y tan. Y luego por no atender estos recall, pues tenemos incendios o tenemos siniestros o tenemos situaciones que se pudieron haber prevenido. Recordemos que también nuestra chamba como agentes mucho tiene que ver con la prevención. Entonces, pues hay que estar informados de estos temas, hay que estar siguiendo ahí en redes a las marcas para estar enterados de estos asuntos y avisar a nuestros clientes, oye, salió un recall de tu modelo, salió un recall de tu marca, ves y calificas y acude. Te vas a evitar problemas, te vas a evitar riesgos. Y pues al final del día eso también nos ayuda a controlar el costo de la póliza, ¿no? Recuerden que la mayoría de las compañías pues, nos dan descuento a la hora de la renovación si la póliza no tuvo siniestros. Entonces pues también es una manera de fidelizar a nuestros clientes, ¿vale?
Igual, si el cliente nos está comparando con otra compañía o con otro asesor, pues revisen que nos esté comparando en igualdad de condiciones, sobre todo con este tema de las coberturas, ¿no? Que ya vimos que sí son coberturas muy específicas para temas, para vehículos híbridos y eléctricos. Más aún si la competencia estamos viendo que está más barata, ¿no? O sea, el cliente se va a ir con la otra gente, con otra compañía, porque lo está viendo más barato. Ok, sí está más barato, pero pues no traes este detalle de coberturas que sí traes a lo mejor en Qualitas o que sí traes en el momento, donde a lo mejor ya te estoy mencionando casos específicos para autos híbridos que sí estarían cubiertos. Con la compañía que a lo mejor te está cotizando más barato, ya revisé condiciones y no trae nada de eso y te puedes meter en un problema si hay un siniestro con estas características, ¿no? Entonces, pues también el precio no lo es todo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? Algo que no haya quedado del todo claro hoy. ¿Alguna inquietud que se haya quedado en el tintero que no hayamos tocado? Ahí venía una manita levantada. No, ya se me fue. No, creo que todo está bien. Perfecto. Igual por ahí si le sale algún casito de puntual que quieran que veamos, avísenme. Luz, ¿puedes poner las coberturas, por favor? Ok, las coberturas. De todas maneras, acuérdense que vamos a subir al canal de YouTube la grabación. Ahí pueden encontrarlo todo. Y justamente pues va a venir ahí el tema de las coberturas, ¿no? Pero más o menos aquí les voy poniendo que es daño material a baterías, todo lo que tiene que ver con deméritos de las 5 compañías que revisamos. El tema de incendio y explosión de baterías, que dos compañías nos hacen ahí una posible excepción. La responsabilidad civil a terceros por incendio y explosión de baterías, que sí está contemplada en estas compañías. Y el tema de asistencia vial, que esta compañía en particular lo restringe. Gracias a ti, Luz. Y pues bueno, chicos, si no quedan dudas o inquietudes, no me queda más que agradecerles su asistencia, recordarles que aquí estamos para lo que necesiten. Somos promotores para Qualitas, somos promotores para Alianza, somos promotores para Momentos Seguros. Si necesitan darse de alta, si necesitan que los atendamos de este lado, échenme un WhatsApp y con todo gusto platicamos. Subo la grabación al canal de YouTube y les comparto la liga más tardecito, chicos. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Excelente jueves. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Buen día. Gracias, excelente día.